Muy buenas tardes, amigos. Una vez más, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esta tarde, o en la hora que ustedes decidan ver este programa, vamos a estar hablando de cómo calificar para una casa cuando eres trabajador independiente. Bueno, mi nombre es Grecia Berríos, agente de bienes raíces en la ciudad de Houston. Nuestra firma se enfoca en el crecimiento económico de las familias latinas en los Estados Unidos a través de las inversiones en bienes raíces. Cuando hablamos de bienes raíces e inversiones, cabe mencionar que no solamente estamos hablando de cómo comprar una segunda, tercera o cuarta casa o cómo expandir un portafolio. Estamos hablando cómo desde tu primera casa puede significar el primer peldaño hacia el crecimiento económico a través de inversiones, porque tu primera casa sí puede ser una inversión sólida que vaya creando una fundación para tu futuro, ya sea para tu retiro o para lo que tú desees hacer en cuanto al crecimiento de tu dinero. Porque sí, muchas familias e individuos venimos a Estados Unidos con un sueño americano y queremos crecer financieramente, una mejor calidad de vida para nuestras familias. Y muchas veces uno de los primeros sueños o uno de los primeros logros en Estados Unidos es la compra de una casa. Pero ¿qué sucede cuando somos trabajadores independientes y nos enfrentamos a diferentes retos a la hora de buscar un préstamo hipotecario? De eso justamente es lo que les quiero comentar, darles algunos tips, algunas ideas. Obviamente cada caso es diferente, así que no lo tomen como escrito en piedra y que si no hay flexibilidad en algunas de las cosas que les voy a compartir. Estos son los principios de lo que un banco va a analizar a la hora de que tú busques un préstamo para la compra de una casa, llámese primera casa o inversiones. Así que de eso les voy a estar hablando hoy. Así que si tú eres trabajador independiente, si tienes una empresa, si te pagan en efectivo o si te dan un cheque personal, eso es un trabajador independiente, porque algunas veces no entendemos el término de dónde o en qué categoría caemos. Cuando le preguntamos a un comprador, ¿tú trabajas por medio de una W2 o una 1099? Algunas veces los términos pueden ser desconocidos. El W2 significa que tú trabajas para una empresa donde se descuentan tus impuestos en cada ciclo de pago. Pero una 1099, por lo contrario, es donde tú recibes el monto, ya sea por medio de una empresa o que tú tengas tu propio negocio, y que al final del año tú te encargas de reportar tus impuestos. Esa es la diferencia. Muchas veces creemos que no somos trabajadores independientes porque trabajamos para una empresa. Pero si esa empresa no está descontándote los impuestos en cada ciclo de pago, eso quiere decir que tú eres un trabajador independiente o puede ser conocido como un contratista. Así que este tema es especialmente para ti porque sabemos que muchas veces nos enfrentamos a ese reto porque se nos dificulta que el banco nos abra las puertas para un préstamo hipotecario.
Así que les voy a arrancar contándoles un poquito de por qué yo les voy a hablar de algunos términos hipotecarios. Mi carrera de hecho arrancó en el mundo de los préstamos. Ahí fue donde en el tiempo que yo estaba estudiando me surge la oportunidad de trabajar en préstamos hipotecarios y de hecho de ahí es donde nace mi pasión y el amor por esta industria, lo cual es más allá que venderles una propiedad, es el hecho de presentarles las oportunidades, ser su guía a la hora de que ustedes quieran dar ese paso, no de una compra, sino de una fundación hacia un futuro sólido en cuanto a sus finanzas por medio de las inversiones en bienes raíces. Así que, pues bueno, arrancamos. Espero que la información que yo les vaya a dar este día sea relevante y de impacto positivo para sus vidas. Si consideran que la información es valiosa para alguien que conozcan, por favor compartan la información. Bueno, ¿qué es lo que el banco busca a la hora de hacer un préstamo? Voy a hablar primeramente de cuando tú eres un comprador por primera vez, cuando es la primera vez que vas a comprar una casa en Estados Unidos y eres trabajador independiente. ¿Qué es lo que el banco está buscando? El banco va a analizar 4 factores. Uno de ellos van a ser tus ingresos, el otro va a ser tu nivel de endeudamiento, otro muy importante, tu puntaje de crédito y el último, cuánto es el capital con el que cuentas para la compra de tu casa. Cabe mencionar que cuando tú vas a comprar y eres trabajador independiente, igual tienes acceso a las ayudas de primeros compradores. Esa no hace una diferencia. O sea que si tú vas a comprar por primera vez, puedes sí preguntar por los programas disponibles para que puedas comprar esa casa. Entonces, el tema del capital, digamos que es importante, pero igual hay ayudas que te pueden facilitar entrar en una casa sin tener una gran cantidad de dinero. Estamos hablando, recuerden, de su primera casa. Ahora, lo que cabe profundizar un poco más es en el tema de los ingresos, porque el banco va a querer que tú le pruebes en papel, o sea, en documento, cuánto es lo que tú ganas. ¿Cómo lo puedes probar? Cuando eres trabajador independiente, para un préstamo tradicional, que probablemente nos dé el tiempo para hablarles un poquito de otras vías que puedes hacer un préstamo, pero en este caso les estoy hablando de un préstamo tradicional. Van a requerir ellos ver tus impuestos, los impuestos de tus últimos 2 años, y qué es lo que va a determinar cuánto tú ganas. Va a ser el número que quedó al final, o sea, el número después de las deducciones. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que cuando tú eres trabajador independiente, tomes el tiempo de trabajar de la mano con tu contador, porque esto no es algo que tú simplemente le vas a delegar. Obviamente ellos son profesionales y te van a apoyar, pero al final tú necesitas contarles a ellos cuáles son tus proyectos y qué es lo que tú estás buscando hacer en el futuro, porque si tú simplemente te enfocas en que quieres reportar tus impuestos, pero pagar lo menos posible, algunas veces eso te puede significar un reto cuando tú estés buscando hacer un préstamo, porque el banco quiere ver cuál es tu capacidad económica y la única manera de probarlo es a través de lo que quedó al final, porque muchas veces podemos decir, bueno, pero yo gano X cantidad y yo creo que eso es suficiente para poder pagar una casa. Muy probablemente sí, pero si después de eso hacemos muchísimos descuentos y al final eso nos viene quedando muy poco, entonces eso nos puede cerrar las puertas a la hora de hacer un préstamo. ¿Cómo hace los cálculos el banco? Les voy a dar como algo súper básico. Básicamente ellos van a ver si tú reportaste, por decir así, el año 1 $50,000, el año 2 $50,000, estamos hablando que son $100,000 en 2 años. Ellos esos $100,000 lo van a dividir por los 24 meses y así es como van a sacar tu promedio mensual. ¿Okay? Cuando estoy hablando de 50,000, estamos hablando de 50,000 después de todas las deducciones. ¿Okay? Entonces, ese promedio ellos van a sacar dependiendo del préstamo que tú tengas, de 45 hasta un 55% de tus ingresos deben de cubrir el pago de la casa y también los pagos que aparezcan en tu crédito. Por eso es que el nivel de endeudamiento va tan conectado con tus ingresos. En inglés eso se conoce como debt to income. No sé si han escuchado eso, que muchas veces los prestamistas se van a referir a esos términos, debt to income, y también van a hablar de ratios. ¿Qué es eso? No entiendo de qué se trata eso. Y no necesariamente tú tienes que comprender a detalle todo lo que el banco va a analizar, pero sí que tengas idea de los básicos. Entonces, mantén en mente que de los ingresos que tú recibes por la actividad que realices,
trata de mantener que hasta un máximo el 55% de endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 55% cubra tu pago de alquiler o tu hipoteca y que cubra también los gastos que tú tienes mensualmente que estén en tu crédito, o sea, tarjetas de crédito, préstamos, todo lo que aparezca en tu crédito. Eso no incluye los servicios, la electricidad, el agua, eso no incluye, solo lo que esté en tu crédito. Entonces, ten eso en mente, que el 55% de tus ingresos pueda cubrir todo eso. Ahora, la idea también es que tú no esperes al momento en el que vas a comprar una casa o que necesitas un financiamiento para hacer toda esta gestión. Es importante que tú te prepares con tiempo. La idea es que tú puedas ser una persona, una familia, un individuo que cumpla con los requisitos para un préstamo en todo momento. La idea es esa. Porque si tú dices, no, yo no estoy pensando comprar casa en este momento, está bien. Pero ¿qué pasa si a futuro algo cambia en tu situación y tú necesitas acceso a capital? Y no solamente para una casa, si tú necesitas acceso para capital, para el crecimiento de tu negocio, para lo que tú necesites abrir las puertas a un préstamo, es importante que tú tengas todo eso organizado y que no tengas que ponerte en el corre-corre a la hora de o te toque esperar porque no se organizó con tiempo. Entonces, la parte de los impuestos cuando tú eres trabajador independiente es muy importante y de hecho en algún momento tendremos un programa que puede profundizar más en el tema con un contador porque es un tema bastante extenso. Entonces, la idea es que estructures bien tus impuestos. Otra parte muy importante, que tu contador trabaje en equipo con tu agente de préstamos. Es importante que ellos dos se conozcan. Entonces, si tú vas con tu contador y sé que la fecha límite para reportar los impuestos pasó, pero sé que muchos han pedido extensiones, así que si todavía no has hecho tus impuestos, es importante que tú le comuniques a tu contador a futuro. A mí me gustaría que mis impuestos queden redactados de una forma que el banco me pueda prestar dinero. Entonces, cuando tu agente de préstamo se comunica con el contador, es mucho más fácil porque ellos pueden estructurar tu expediente de una manera que cumplas con la ley tributaria y a la vez que puedas tener estrategias que te permitan accesar a ese capital. Ahora, es importante mencionar que los agentes de préstamos no son contadores. Ellos no te van a decir, mira, vaya y reporte X cantidad. Ellos no pueden hacer eso, pero sí te pueden decir, mira, con esta cantidad tú puedes calificar para esto, con esta otra cantidad calificas para esto. Entonces ellos te pueden decir, dar una idea, y cuando se comunican con el contador, pues ahí sí el contador sí te puede decir, mira, lo podemos estructurar de esta manera. Ahora, cuando hablamos de estructurar mejor los impuestos, no necesariamente significa que tienes que pagar mucho más dinero. Pero ahora sí me voy a tener que pagar unas grandes cantidades. No necesariamente. A veces eso puede llegar a ser un mito. Porque si tú estructuras bien tus impuestos y usas las estrategias que existen para que cumplas con la ley tributaria, pero a la vez puedas calificar para un préstamo, como por ejemplo, este es un ejemplo que puede aplicar a muchas empresas o a muchos contratistas. La mayoría manejamos o conducimos y entonces utilizamos millas. Si tú reportas millas en 2 años consecutivos, eso te sirve como un crédito a la hora de comprar una propiedad y pues también es un descuento en el tema de tus impuestos. Entonces esa es una. Hay otra que es la depreciación. En algunos casos se puede utilizar el pago de oficina. Eso depende del rubro en el que tú estés. Pero entonces por esa razón es que es importante que tu contador se comunique con el agente de préstamo y que puedan estructurar algo que te convenga a ti y que no necesariamente te va a sangrar el bolsillo. La idea es que cumplas con la ley tributaria y que a la vez puedas accesar al capital que tú estés necesitando. Y ver también el tema de pago de impuestos no como un, por decir así, un gasto muy fuerte o un dinero, no tal vez un gasto, pero un dinero que se nos va de las manos. Y entiendo, a veces es difícil procesar cuando tenemos que pagar altas cantidades al IRS, pero veámoslo desde la perspectiva de que eso nos va a abrir las puertas a más crecimiento en este país. Entonces, quitémonos el mito de que no quiero reportar impuestos porque no quiero pagar mucho al IRS. Véanlo como la oportunidad de poder abrirse puertas en este país. Entonces, asegúrense de estructurar bien los impuestos. Ok, Grecia, pero ¿qué pasa
una de las preguntas que me llega es, pero ¿qué pasa si yo reporté un año, pues mi empresa apenas estaba iniciando, yo apenas estaba llegando a los Estados Unidos, entonces yo reporté muy poquito? Y pues bueno, ya el siguiente año sí reporté mejor, y como si ellos van a ver 2 años, entonces eso no me sirve. No necesariamente, hay que revisar bien, y ahora ahí entra otro punto clave, que es tu crédito. ¿Okay? Es importante que tu crédito lo mantengas en un puntaje en lo más alto posible. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si tu puntaje es alto, por decir arriba de 680, preferiblemente arriba de 700, en algunos casos, no siempre, porque esto es algo que se pasa por un sistema, algunas veces los bancos te van a poder calificar con solamente un año de impuestos. Quiere decir que solamente un año es el que ellos van a promediar para sacar el ingreso mensual del que te hablé hace un momento. Entonces, es importante también que trabajes tu crédito, ¿ok? Ahora, hablando de la estructura de tus ingresos, cuando el banco está haciendo los cálculos para ver que ese 45 a un 55%, y este es por un ejemplo, recuerden que yo les dije al principio que esto no está escrito en piedra, puede ser que varíe dependiendo del programa que tú estés tomando. Y también les he hablado de programas y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el mejor programa? Hay diversos programas en el mercado, y eso es cuando ya tú te sientas con el prestamista, ver cuál es el programa que más te favorece a ti en ese momento. Okay. Y también en alguno de los programas traeremos a un agente de préstamos para que nos explique la diferencia de cuáles son los préstamos que más te pueden beneficiar para el tipo de transacción que tú estés tratando de hacer en ese momento. Ahora, hablando de los ingresos, es importante que tomemos en cuenta las deudas, ¿no? Entonces, cuando tenemos deudas, que la mayoría de veces para crear ese puntaje de crédito del que les acabo de hablar, pues hay que tener deudas. Ahora, existen deudas buenas y malas, y que ese también será un tema en el que hablaremos en su momento. Lo que necesitamos saber es que necesitamos tener una buena gestión de nuestras tarjetas de crédito y del nivel de endeudamiento que manejemos acá en Estados Unidos. Muchas veces llegamos y lo que queremos es crear crédito, y entonces empezamos a endeudarnos, y cuando venimos a sentir, pues tenemos las tarjetas a su límite. Entonces es importante que cuides esa parte. ¿Por qué? Porque a la hora que tú vas a hacer un préstamo, ellos van a ver no tal vez el monto total de la deuda, sino los pagos mensuales, y esos pagos mensuales muchas veces te pueden quitar el poder de compra. Entonces hay uno en particular del cual quiero hablar, y ese es el pago de los carros. Muchos de nosotros tenemos empresas o realizamos actividades que necesitan un vehículo. Entonces, y muchas veces ese vehículo está a nombre de nosotros como individuos. Entonces, acá va un tip que pueden tomar, es que esos carros o esos autos estén a nombre de su compañía, y que no estén a nombre directamente de ustedes. Porque ¿qué pasa? Si ese es un carro que se utiliza para la compañía solamente, ese carro a la hora de hacer un préstamo, si está a nombre de la compañía, pues no te va a contar en contra, o sea, no te lo van a reducir de ese 55% del que te hablé. Entonces, esa es una parte muy importante a tener en cuenta. Así que ahorita yo les voy a seguir elaborando un poco más de cómo es la manera de hacer ese cambio a la empresa, o de qué otra manera, si el carro ya está a nombre mío y yo no lo quiero cambiar a nombre de mi empresa, hay otra manera de hacerlo. Sí que la hay, así que quédate conectado con nosotros. Volvemos después de este pequeño corte. Y bueno, acá seguimos hablando de cómo podemos calificar para una casa cuando eres trabajador independiente. Gracias por continuar en sintonía, por quedarte en este video. Lo que estábamos hablando es cómo tú puedes armar esas estrategias que permitan bajarte el nivel de endeudamiento y que no te afecten a la hora de comprar una casa. Uno de esos pagos que la mayoría de veces nos puede quitar la mayor parte del poder de compra es el pago de los autos, de los carros. Lo que yo hablaba es cuando tú tienes un carro que tú utilizas para tus actividades de trabajo, puedes poner ese carro a nombre de la compañía, y así puedas omitir, o el banco pueda omitir esa deuda a la hora de hacerte un préstamo. Entonces, pero ¿qué pasa si tú dices, pues yo desde que compré ese carro lo compré a mi nombre y no estoy planeando cambiarlo?
Entonces hay otra manera que lo puedes hacer, te va a tomar un poquito más de tiempo, pero se puede. Y la idea es que pases ese carro a la cuenta de tu negocio, o sea, que el pago del carro salga desde la cuenta de tu negocio. ¿Qué pasa? Es que si tú le muestras un historial de pago de 12 meses al banco, ellos también pueden omitir la deuda. Ahora, cabe mencionar que si tú haces el cambio del auto a tu compañía, a nombre de la compañía, es importante que también te informes con un agente de seguros, porque ya tu vehículo pasa a ser un vehículo comercial y hay otros factores que tienes que tener en consideración en caso de que tú tengas un accidente o que algo suceda, ¿no? Entonces es importante que te protejas por ese lado. Cabe mencionar eso. Entonces, en algún momento también les traeremos un agente de préstamos para que nos pueda brindar un poco más de información en el tema, pero ahora lo importante es que tomes eso en cuenta, porque algunas veces ahí podemos perder el poder de compra porque tenemos el pago de un auto y es alto, y que de pronto ese es el auto de la compañía. Ahora, hablando de ahorita que yo les decía, si no lo tienes a nombre de la empresa, lo puedes cambiar, pero que el pago salga de la cuenta del negocio. ¿Escucharon eso, no? Ahí quiero hacer un poquito de énfasis, y es que cuando tú eres trabajador independiente o tienes tu empresa o eres dueño de negocio, la organización es clave. La organización financiera es muy importante porque eso te va a permitir hacer mejores gestiones o mejores movimientos. Entonces, una de las partes importantes es que cuando tú tienes el negocio o recibes ingresos, pero que no se te descuentan impuestos, tú puedes registrar una compañía y puedes poner la cuenta de banco separada, porque algunas veces recibimos esos ingresos y lo mezclamos con nuestros ingresos o gastos personales. Entonces todo está como que en la misma cuenta de banco. Entonces es importante que tú separes tus cuentas de banco, que tengas una del negocio y que tengas la personal. Entonces, así tú tienes la del negocio, lo que te acabo de decir, puedes cambiar los pagos de tu auto a la parte del negocio, pero entonces por eso todo viene por parte de la organización. Entonces, organízate bien, lleva bien tus números, haz aliados, como por ejemplo el contador, el agente de préstamos. Porque es importante que tu contador esté de la mano contigo, porque algunas veces de pronto vamos con un preparador de impuestos o lo hacemos nosotros mismos, pero a la hora de de estar en un proceso de préstamo, algunas veces el banco te va a pedir alguna carta de explicación o va a necesitar una documentación extra. Y si tú no tienes acceso a tu contador o no sabes quién te lo hizo, de pronto la persona ya no está, entonces eso puede representar un reto para ti. ¿Todo se puede solucionar? Sí, pero lo ideal es que tu proceso fluya de una manera organizada. Entonces por esa parte es la parte de los ingresos. Cuando tú eres trabajador independiente es muy importante, y ese es uno de los retos que muchos dueños de negocios enfrentan, que no pueden tener acceso a capital porque sus impuestos no están bien estructurados, porque es que no quiero pagar mucho impuesto, no quiero pagar a la IRS tanto dinero. Y como yo les decía, es importante que veamos la importancia de estructurar bien los impuestos y de sí reportar cómo se debe, de pronto eliminar esas creencias que tienes que pagar muchísimo. Lo importante es que te asesores y que puedas tomar ventaja de todos los créditos o las estrategias que puedas tener para poder cumplir con la ley tributaria, pero a la vez que se te abran las puertas, ¿ok? Entonces, por esta parte, todo lo que les he hablado ha sido para cuando tú estás comprando una casa por primera vez. Ahora hablemos de cuando tú ya tienes una casa y tú quieres invertir o quieres mudarte a la próxima casa. Digamos que tú ya eres dueño de una propiedad en los Estados Unidos. Entonces, en ese caso es muy importante, por ejemplo, si tú tienes una casa de alquiler, digamos, hablemos en una, pero eso aplica si tienes una o 10 o 20 o las que tengas. Si tú compraste esa casa este año, por decir así, el 2023, y este mismo año tú quieres comprar otra, el banco solamente te va a pedir que tú le muestres un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler, que muestre que esa casa se está pagando por medio de ese inquilino que tú tienes. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el mito de que, bueno, es que yo ya tengo una casa, seguramente yo no califico para otra porque mis ingresos siguen siendo los mismos. Pero recuerda que la idea de invertir en bienes raíces o la idea de que tú tengas una casa, por eso yo les digo que incluso tu primera casa puede ser ese peldaño. ¿Por qué? Porque tú te puedes apalancar, porque ese ya es un colateral. Y más aún si esa casa está generando un ingreso. Entonces, eso quiere decir que ese ingreso que se está generando puede cubrir
el pago mensual hasta un porcentaje. Entonces, cuando tú tienes una propiedad, como les decía, que la compraste este año, entonces necesitarías presentar el contrato de alquiler y mostrar de que estamos recibiendo los depósitos por la renta mensualmente. Pero eso sí la compraste este año. Si compraste propiedades años anteriores donde ya tienes un periodo de impuestos, es importante que tú reportes esas entradas, ¿ok? Porque ¿qué sucede? Algunas veces sí tenemos el contrato de alquiler que soporta eso que estamos diciendo, de que nosotros tenemos un inquilino, pero resulta que cuando el banco va y ve los impuestos, digamos que tú en el contrato dices, bueno, a mí me pagan $2,000 de alquiler, pero cuando va el banco y revisa los impuestos, resulta que tú reportaste pérdidas por esa casa, o sea, reportaste en negativo. Entonces, eso no es coherente. Entonces, necesitas también, si tienes propiedades de alquiler, que lo reportes. ¿Por qué? Porque con esos mismos ingresos tú te puedes ir apalancando para ir comprando otras propiedades. O sea, que no necesariamente tú tienes que ganar más en tu actividad principal o hacer más horas, sino que tus mismas casas pueden servir para que tú vayas calificando. Yo tengo una historia de cuando yo trabajaba en el mundo de los préstamos y que me impresionó muchísimo. Una señora que había construido su portafolio de inversiones desde muy joven. Y al punto que ella tenía 37 propiedades y esa señora no tenía una actividad principal que no fuera de sus propiedades. Todo lo que ella recibía era de las propiedades de alquiler. Esta señora nos enseñó una gran lección porque ella me decía, yo inicié muy joven, a como pude, empecé con la primera propiedad, luego la segunda y así. Y sus mismas propiedades fueron comprando las otras, al punto de que ella tenía estas 37 propiedades. Y con esas mismas, con esos mismos ingresos, ella está sobrada para comprar otra casa. Porque los ingresos, pues ya a ese punto eran muy buenos. Muchas de las propiedades ya estaban pagas completamente. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Por eso es importante de que ustedes tengan en mente, ok, lo que esta casa me está generando, si yo lo reporto, es como si yo tuviera otro, no es como si tuviera, es que en realidad tienes otro ingreso, otra entrada. Entonces, si tú lo muestras, recuerden lo que yo les decía, en papel, porque el banco pues no nos va a creer si nosotros venimos y le decimos, no, es que yo te prometo que yo gano mucho y mira, aquí están mis estados de cuenta. El banco lo va a ver, pero al final ellos quieren ver lo que te quedó después de todos los gastos. Y si en los impuestos tú muestras que al final tuviste pérdidas, entonces pues eso no nos serviría de mucho. Entonces la idea es que si tienes propiedades de alquiler, asegúrate de reportar eso en tus impuestos y de reportarlo bien, porque eso va a servir para que sigas comprando propiedades, ¿okay? Entonces, la parte de organización en los ingresos es importante. Ok, tengo propiedades de alquiler, pero no sé cómo hacer, yo no sé cómo se hacen los impuestos. No tienes que saber, lo que yo te decía al principio, vuelvo, que tengas un contador, que conozca tu perfil. Trata de mantenerte con un contador, haz una relación sólida con ellos y no te cambies de contador todos los años, porque es importante que ellos conozcan tu perfil, que ellos sepan cuántas propiedades tienes, qué es lo que estás buscando hacer a futuro, que ellos mismos te vayan dando estrategias. Las leyes tributarias cambian también constantemente, tanto como las leyes en cuanto a los préstamos. Entonces, solo estando de la mano de los profesionales tú vas a poder estar al día de qué es lo que está sucediendo. Obviamente estamos bombardeados con la información, se dice que estamos en la era de la información, pero también estamos muchas veces en la era de la desinformación. Algunas veces nos metemos de pronto a las redes sociales, a TikTok, y es que ahí dijeron que esto se puede hacer de esta manera. Entonces, a veces sí y a veces no. ¿Y qué pasa si la información es errónea y nosotros nos la creímos? Por eso es que tú tengas de la mano un profesional que sí esté al tanto de lo que está sucediendo en ese momento y que te pueda asesorar cada año que tú vayas a hacer tus impuestos y que siempre te pueda tener preparado para que el momento que tú decidas, cuando tú quieras, puedas accesar a capital. O sea, si tú me dices, no, pues yo no quiero comprar una casa en este momento, pero piensa a futuro. ¿Qué pasa si en el futuro sale una oportunidad? O tu familia crece, o al contrario, tienes que irte a un lugar más pequeño. Es importante que tú ya estés preparado. Y si estás llegando a este país, más importante todavía. Una de las sugerencias que te voy a dar, ármate de tu equipo, ármate de un equipo sólido de profesionales que estén ahí para ti, que te puedan guiar de cómo tú puedes tener esa adaptación al sistema americano en cuanto al tema de impuestos y cómo abrirte las puertas hacia el capital y cómo cuidarte también en la parte de endeudamiento. Cómo tú puedes gestionar el crecimiento de tu puntaje de crédito sin llenarte de deudas, ¿no?
Entonces, y que si eres trabajador independiente, no te desanimes pensando de que para ti es muy difícil poder tener acceso a préstamos por el tema de los impuestos, porque no te da. Los bancos entienden que los negocios tienen ciclos y pasan por diferentes etapas. Algunas veces vas a estar que tu negocio le está yendo muy bien y de pronto en otro momento tus ingresos tuvieron un descenso, pero lo importante es que que todo esté bien organizado, que lo puedas presentar documentado. Y que no necesariamente lo tienes que hacer tú. De hecho, no es recomendable que tú mismo hagas tus impuestos. Hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer automatizadas, ¿sabes? Tú puedes hacer tus impuestos solo, tú puedes comprarte una casa sin representación, puedes ir a una corte y representarte tú mismo. ¿Deberías? Yo pienso que no. Es bueno que demos valor a los profesionales y dejemos que ellos se encarguen de las partes que ellos son los expertos, ¿no? Incluso yo les puedo decir a tema personal, cada vez que tengo que hacer una de estas gestiones, así nosotros tengamos conocimiento de los principios de cómo funcionan estas industrias, absolutamente yo les puedo decir, yo no soy experta, yo no tengo las licencias requeridas para poder hacerlo. Entonces es importante que siempre se apalanquen de profesionales y de un profesional que te quiera apoyar, que te quiera servir. Obviamente este es nuestro negocio y vivimos de esto, pero que no sea el objetivo principal ganarse unos dólares de ti. Que el objetivo principal sea ayudarte, sea apoyarte y que lo demás vendrá por añadidura. O sea, si hacemos, yo siempre digo que el crecimiento económico es el resultado de un trabajo bien hecho. Entonces, lo principal es hacer un buen trabajo para ti, una buena representación y lo demás vendrá. Entonces, busca a los profesionales que se alinean con eso, que estén ahí para servir, que hay muchos en la ciudad. Hay muchos contadores que están constantemente ofreciendo talleres, que están dando muchísima información. De hecho, nosotros somos parte de la Cámara de Empresarios Latinos y ahí también hay muchos profesionales capacitados y que vibran con la misma misión, que al final de todo es apoyar a las familias latinas a poder tener un crecimiento económico. Porque muchas veces como latinos no crecemos no porque no tengamos, sino porque no tenemos la información. Y lo que yo te invito es a que mantengamos en mente de que no, el trabajo o la actividad que realizamos no va a ser la fuente de ingreso por toda la vida, que desde ahora empecemos a crecer financieramente a través de crear otras fuentes de ingreso y que pueda ser a través de las inversiones y no verlo como un tema súper complicado. Fácil no es, pero no es imposible. O sea, la idea es poderte organizar y estar de la mano de la gente que te quiera ayudar. La parte financiera es importante. Como se dieron cuenta, no podemos simplemente ir al banco y decirle yo gano X cantidad y te puedo mostrar mis estados de cuenta bancarios. No funciona así, al menos por los préstamos tradicionales, que es lo que me escucharon decir al principio. ¿Que hay otras vías? Sí las hay. Por ejemplo, hay un préstamo que se basa solamente en tus estados de cuenta bancarios. Ellos no van a ver tus impuestos, ellos simplemente van a sacar un promedio de lo que ha entrado a tu cuenta de banco entre 12 a 24 meses. Entonces, ese tipo de préstamo está disponible, sí. Lo único es que los intereses van a ser de pronto un poco más altos, aunque los préstamos tradicionales en este momento están como bastante en línea con este tipo de préstamos, los préstamos de estados de cuenta bancarios. Y hablando de intereses, ustedes saben que eso varía en todo tiempo, pero estos programas específicos por lo general van a tener un interés más alto. Y la cuota inicial, llámese down payment, también va a ser más alta. Entonces, si tú quieres ir por la vía tradicional y de pronto si eres comprador por primera vez, tener acceso a las ayudas, entonces es mejor que te prepares para eso. Que lo hagas por medio de tus impuestos. Si no, si tú dices no, yo no tengo mis impuestos en orden o de pronto acabo de llegar y ya necesito el acceso a una vivienda, pues se puede hacer otro tipo de programa temporalmente, o sea que en su momento tú puedes hacer un refinanciamiento, pero sí prepárate porque se va a requerir un poco más de capital de entrada, o sea de down payment, enganche, como lo conozcas tú. Entonces por esa razón es que enfatizo más en la preparación para el préstamo tradicional, para que puedas entrar con el menos capital posible. Entonces, pero que hay otras opciones, absolutamente las hay. Entonces, si eres dueño de negocio, emprendedor, no te desanimes, no pienses que no se puede porque no tengas tus impuestos estructurados o de pronto que sientas, no quiero ni mostrar esto que reporté porque es que fue muy bajito y seguramente me van a decir que no.
La idea, por eso les digo, que trabajen con gente que te quiera ayudar. La idea aquí, los bancos están aquí para hacer préstamos. Si no, ellos, imagínate, no tendrían negocio. O sea, ellos quieren hacerte los préstamos. Entonces, si te buscas un buen banquero, ellos te van a apoyar para que tú puedas estructurar y puedas armar eso que algunas veces puede ser como un rompecabezas, pero sí empieza una pieza a la vez, una cosa a la vez, y todo muchas veces va a iniciar desde la organización financiera, desde nuestros hábitos financieros. Por eso yo les decía, importante de que cada cosa en su lugar, la parte del negocio, así ustedes no se vean como una empresa, porque algunas veces tú puedes decir, bueno, pero yo lo que vendo, no sé, hago una actividad desde mi casa, ni siquiera quiero mencionar una industria en específico, porque todo trabajo tiene su aporte y puede ser una empresa. Si tú te dediques a vender lapiceros o lo que sea actividad, por eso decía, no quiero ni mencionar una industria en específico porque todas son muy importantes y muy valiosas, o la actividad que tú representes. Por ejemplo, tenemos muchas familias, muchas mujeres y hombres que también sé que lo hacen, limpiando casas o limpiando oficinas, que trabajan de manera independiente, aunque trabajan para una empresa o trabajan para una familia. Y entonces la familia les paga a ustedes en efectivo y ustedes dicen, bueno, pero es que yo soy empleado de ellos. Sí, pero si ellos no te están descontando en cada ciclo de pago, eso quiere decir que tú eres un contratista, por lo tanto tú eres dueño de tu propio negocio prácticamente. Entonces tú sí podrías registrar una empresa y sí podrías abrir una cuenta de banco como dueño de negocio. Entonces toma eso en cuenta, no importa la actividad que tú estés realizando, dale el peso y como dice, el respeto que se merece, porque tú eres un empresario. Y compórtate como tal, organiza tus finanzas de esa manera para que eso pueda empezar a encaminarte hacia un crecimiento financiero y un acceso a capital. Seguiremos hablando del tema, no se vayan de ahí, en un momento regresamos, vamos a un pequeño corte. Y bueno, regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros y ahora me encuentro muy bien acompañada. Me imagino que algunos de ustedes, los que tenemos el placer de conocer, dirán, ¿y dónde está Carlos? ¿No? Bueno, pues acá está Carlos ahora conmigo y queremos ya este último ciclo del programa conversar con Carlos, porque sabemos que una de las partes que Carlos enfatiza mucho y que trabaja muy de la mano con inversionistas en el día a día, ya en el proceso de toda la negociación, y es por eso que es muy importante, Carlos, que nos des tu aporte y enfatizar con lo que cerramos, ¿no? Que muchas veces de pronto están realizando una actividad que no se le da el peso que se debería, y es Correcto. porque minimizamos la actividad, pero recuerden que no es la actividad, eso puede llegar a ser el significado que nosotros le demos. Entonces, yo ponía, por ejemplo, porque lidiamos con clientes en estas industrias, por ejemplo, la limpieza de casas, o que son contratistas, que trabajan para empresas o tienen jefes, por decir así, y entonces creen que no pueden organizarse de esta manera, pero si tú recibes dinero, o ya sea en efectivo o que no te descuenten impuestos, tú puedes estructurarte como un empresario. Y de eso es lo que quiero hablar contigo, Carlos, cómo tú le sugieres al empresario que pueda verse con esa visión, al que está trabajando como contratistas, y que pueda organizarse de esa manera, que pueda gestionar, por ejemplo, cuando la gente recibe o cuando las personas reciben dinero en efectivo, cómo gestionar esa parte. Muchas veces va recibiendo el efectivo y dice, bueno, pues lo voy poniendo debajo del colchón, y esas son cositas que también nos pueden llegar a afectar a la hora de querernos estructurar en nuestros impuestos y seguido a eso poder abrir las puertas para un financiamiento. Claro, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, qué placer estar contigo, Grecia, en nuestro programa de Invirtiendo con Grecia Berríos Group. Recuérdense que lo pasamos por Facebook, por Instagram y por la página de YouTube de CBBA Radio. Grecia, tú haces una pregunta muy concreta y de verdad que antes de cerrar el programa queremos hablar de eso, hablarle a todas esas personas. Como sabemos, hay ciertos trabajos que son subcontratados, como Grecia lo estaba explicando al principio del programa, y como este programa va directamente para esas personas que son trabajadores independientes. Cuando tú recibes un pago en efectivo, fuera de dar recomendaciones, siempre tienes que saber qué es lo que quieres hacer y cuál es el plan de vida que tú tienes que hacer. Si tú tienes la idea de comprar una propiedad, la mayor recomendación es que así como ese dinero te llegue, tú busques las maneras de ingresarlos a tus cuentas de banco. Así como llega,
tú lo ingresas a tu cuenta de banco. ¿Por qué? Porque muchas veces es una ventaja. Grecia, creo que tú lo estabas hablando en el blog hace unos minutos, la importancia que de pronto hay muchas ayudas, hay muchos accesos a los préstamos cuando tú tienes, ya sea, Carlos, solo tengo los estados de cuenta de mi banco. Y muchas veces con eso es más que suficiente para hacer un préstamo en algunos programas. Obviamente ellos tienen sus condiciones, tienen sus requerimientos, pero que es posible, es posible. Pero uno de los requerimientos de ellos es que se vea ese flujo de ingreso mensualmente. No que de repente, quiero en el último bank statement del último año mostré que ingresé los $30,000 que había ahorrado todo el año. No funciona de esa forma. Tiene que ser una forma constante, porque por lo general, creo que tú lo acabas de mencionar, los bancos te piden mínimo 12 meses. Entonces, obviamente que sea constante esos 12 meses que tú estás haciendo ese ingreso de dinero. Por como sabemos, o tenemos un part-time, o tenemos un trabajo fijo y otro part-time, y sabes que el dinero del part-time no lo ingreso porque me lo pagan cash. Depende de lo que tú estás buscando. Porque obviamente, entre más músculos financieros tenga, va a ser mucho más fácil que te den un préstamo. Entonces, a esas personas, como buenos latinos que nos gusta tener el dinero en el colchón, de verdad que eso, aquí entra un poquito un tema en un minuto, decir que muchas veces son creencias limitativas del dinero. Venimos de nuestros países y que los bancos y que mejor guardo el dinero porque lo tengo en nuestras manos. Qué pena, pero en Estados Unidos para tener un crecimiento constante, para tener un crecimiento seguro, toca sumergirnos al sistema que Estados Unidos tiene. Entonces en ese caso sería guardar ese dinero en tu cuenta de banco constantemente, Grecia. Así es, y ya Carlos lo menciona, es importante por eso que nos informemos, porque si tenemos una cantidad muy fuerte en efectivo, el banco va a querer ver que ese dinero esté en la cuenta, y no quiere decir que no se pueda ingresar, hay maneras de hacerlo, pero lo ideal es que no lo hagas de una sola cantidad. Es que si recibes dinero en efectivo, trata siempre de filtrarlo por el banco, y si no, pues mejor que te envíen ya sea un Zelle o que te hagan un depósito directo, que siempre toque tu cuenta de banco, porque así tú, si optas por uno de los programas que hablaba Carlos y que yo también les mencionaba los estados de cuenta, o pues igual, si ya a la hora de poder estructurar sus impuestos, va a ser mucho más fácil tener todo documentado. Tratemos de tener todo documentado, de organizar nuestras finanzas, de separar nuestras cuentas de banco. Recuerden, si tenemos el carro para una actividad que tenga que ver con nuestro trabajo, la pueden poner por medio de la cuenta de banco de la compañía. Si tienen una actividad que es subcontratada, como tú bien lo decías, sepan que pueden ustedes estructurarse como empresarios, como dueños de su propio negocio. Así, y ustedes pueden seguir haciendo la actividad para la persona con la que están trabajando, pero así ustedes ya tienen van creando un músculo económico mucho más sólido y que les va a abrir puertas. Así que, porque muchas veces vemos, ¿cierto, Carlos? Que hay familias que tienen ingresos suficientes para poder calificar para un banco, y lo que falta es estructura y organización. Sí, claro, y si eres trabajador independiente, Grecia, tú lo comentabas un poco, pero para profundizar un poco más, como trabajadores independientes, veamos que al principio la empresa somos nosotros mismos. Pero si cuando somos nosotros mismos nos estructuramos de la manera correcta, por ejemplo, teniendo nuestras pérdidas y ganancias mensuales, haciendo ese libro mensual de decir cuánto ingresó, cuánto gasté, en qué me lo gasté y cuánto me quedó. Porque así seamos pequeños, va a ser muchísimo más fácil, porque recuérdate, cuando tú vas con el banco, ¿qué es lo que el banco quiere ver en los documentos que tú le estás dando? Es que generes una credibilidad tú con ellos, para que te pueda hacer ese préstamo, para que te puedan dar ese porcentaje que tú estás buscando para la compra de tu propiedad. Entonces, trabajadores independientes, así seas tú solo en este momento, haz tus libros mensualmente. Puedes empezar, incluso hay formas, Grecia, tú tienes unas muy buenas formas que en diferentes charlas hemos compartido. A veces esta charla la hemos dado en nuestra oficina, y es como tenemos algunas formas que con muchísimo gusto te la podemos hacer llegar si eres trabajador independiente, y así sea que eres tú solo, porque va a ser mucho más fácil estructurarse. De lo que yo sí soy fiel creyente del crecimiento. Y si hoy es tú solo, pero si tú tienes la meta de crecer 1 a 10 en los primeros 5 años de empleados, y de 20 a 25 empleados del año 5 hacia adelante, cuando estás tú solo va a ser mucho más fácil estructurarte, porque después vienen los salarios para los empleados, los bonos y otras cosas. ¿Por qué? Porque si tú lo ves con visión, después tú vas a hacer el recurso para que una persona compre casa. ¿Por qué? Tú vas a hacer tus finanzas mensuales, tu contador viene y ¿qué le va a dar a tu empleado?
ya sea un 1099 o si tú lo quieres tener como W2, va a ser algo que tú quieras hacer, pero si tú le ves la visión a tu negocio a largo plazo, lo que ahora tú estabas estructurando, no sabes a cuántas familias más puedes tú beneficiar ya después cuando tú seas el empleador de otra persona. Así que, trabajador independiente, haz muy bien tus números mensualmente. Lo que dijo Grecia, muy importante, hazte de un muy buen equipo. Tengo un contador, tengo un prestamista, tengo un agente de bienes raíces. Estados Unidos y la era digital que vivimos hoy en día, puedes hacer todo por ti solo, pero de verdad la manera de crecer es delegando. Y delegar esa parte a personas profesionales que tú puedas paulatinamente, mensual, trimestral, 2 veces por año, independientemente como tú lo hagas, saber dónde están tus números y así crecer. Porque una cosa así, las inversiones en real estate son reales y tú puedes generar tu riqueza por medio de real estate, pero la base para hacer eso siempre va a ser que tengas una finanza estructurada, saludable y concreta, Grecia. Completamente, tú lo has dicho, definitivamente, y creo que hay muchas puertas que se nos pueden abrir siempre y cuando tengamos esa organización. Tenemos nosotros algunos métodos y yo siempre digo, ¿cuál es el método que funciona por organizarse financieramente? Al que le pongas acción, porque métodos hay muchísimos. Si entras a internet en este momento vas a encontrar muchos, pero al final es el que te funcione a ti, el que tú puedas adaptar y el que puedas poner en práctica. Así que sigamos creciendo juntos como comunidad latina. Nos motiva mucho saber que nuestra gente, nuestras familias están en busca de información porque ven esa posibilidad y ven que en el horizonte hay crecimiento y que nos podemos unir y que es importante ahora tomarnos en serio las actividades que hagamos y saber que una vez nos estructuremos, nos organicemos y que creamos que es posible, absolutamente podemos crear ese futuro que no solamente va a beneficiarnos a nosotros, sino a generaciones por venir, a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestros amigos, porque ya una vez nuestros amigos empiezan a ver que, oye, te está yendo bien, ¿cómo hiciste? Entonces ahora ya tú les puedes ir contando cómo ha sido tu jornada, tu trayectoria, qué es lo que has aprendido, porque estos procesos no solamente son enriquecedores financieramente, sino que también creces mucho como persona, como empresario. Así que te queremos dejar con eso. Que no te des por vencido si eres empresario. Sabemos que enfrentamos muchos retos todos los días, ¿no? Y hay que aprender de tantas cosas y de contabilidad y de préstamos y Dios mío, de tantas cosas. Pero al final eso es lo que hace que podamos continuar creciendo. Así que gracias, Carlos, por haberte unido a esta conversación, que yo creo que lo veamos de una manera casual, no con tanto protocolo, sino que veamos de que hay distintas maneras de lograr lo que queramos en este país. Carlos, ¿con qué nos quieres dejar? ¿Algún pensamiento, algún tip? Fuera de un tip, mejor un pensamiento. Me gusta más dar mejor los pensamientos que los tips. Personas que están allá, que son trabajadores independientes, un pensamiento que les digo, que creamos en la visión de lo que nosotros tenemos. Todas las empresas empezaron con una persona, McDonald's, Netflix, todas las Apple, todas las compañías que hoy son unas compañías nacionales, internacionales, mundiales, empezaron con una persona. Entonces, vengo y decirte, confía en el proceso que estás llevando, ve la visión de tu negocio, hazte de un buen equipo que pueda asesorarte y sobre todo, pon a Dios en tu corazón porque sobre todo Él es el ancla que te va a hacer llegar a donde tú estás buscando. Grecia, gracias por esta tarde. Cuídate mucho. Qué bonito. Muchas gracias a ustedes también, que tengan una bendecida semana, un bendecido día. Gracias por haberse quedado, por escuchar esta información que esperamos que sea relevante. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, nos pueden encontrar a través de WhatsApp 713-899-7031 que está apareciendo en pantalla. Fácil de que nos contacten si tienen alguna pregunta, si les gustaría algún tema en específico, déjenoslo saber. Y bueno, por ahora sigamos creciendo juntos. Esperamos verlos en la próxima semana para nuestro programa de Invierte con Grecia Berríos Group.